Profesora, compañeros, tengan ustedes un maravilloso día. Ya en este día yo les voy a explicar sobre qué es el Sistema de Defensa Nacional. Primero yo les voy a dar una pequeña introducción sobre este preciso tema y luego de esto les va a venir un pequeño video para que les explique más a fondo sobre este tema, sobre el mismo. Ya, yo voy a empezar primero con dos preguntas. Ya, la primera pregunta sería, ¿qué es el Sistema de Defensa Nacional? Ya, y la segunda pregunta tenemos como quiénes la integran. Ya, la respuesta a estas preguntas tenemos. El Sistema de Defensa Nacional es un conjunto de órganos del Estado que tiene como finalidad permanente garantizar la concepción, dirección, preparación y ejecución de la defensa nacional. Ya, y se sustenta en una doctrina y sus funciones están regidas por ley. Este sistema es dirigido por el presidente de la República e integrado tenemos aquí unos 8 puntos que nos van a decir. El punto 1 es el Comando Unificado de Pacificación. Como punto 2 tenemos el Consejo de Defensa Nacional. Y el punto 3, el Sistema de Inteligencia Nacional. Punto 4, el Ministerio de Defensa. El punto 5, el Sistema Nacional de Defensa Civil. Punto 6, la Secretaría Nacional de Defensa Nacional. Punto 7, los ministerios. Y como punto 8 y último tenemos los organismos públicos y correspondientes oficinas de defensa nacional. Ya, como lo prometí, aquí luego de esta pequeña introducción sobre el sistema de defensa nacional, les traigo un pequeño video y dice así. El Sistema de Defensa Nacional. El Sistema de Defensa Nacional es el conjunto de órganos del Estado que tiene como finalidad permanente garantizar la concepción, dirección, preparación y ejecución de la defensa nacional. Se sustenta en una doctrina y sus funciones están regidas por la ley. Este sistema está dirigido por el presidente de la República. ¿Quiénes lo integran? Además del presidente de la República, está integrado por el Comando Unificado de Pacificación, el Consejo de Defensa Nacional, el Sistema de Inteligencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Sistema Nacional de Defensa Civil, la Secretaría Nacional de Defensa Nacional, los ministerios, organismos públicos y sus correspondientes oficinas de defensa nacional. Además, la defensa nacional son las actividades políticas que desarrollan los estados-nación modernos para evitar o rechazar los ataques militares que eventualmente pudiera realizar otros estados-nación. Las actividades más habitualmente relacionadas con la defensa nacional son las que están referidas a las Fuerzas Armadas y la guerra. Sin embargo, otras actividades y políticas están íntimamente relacionadas con la defensa nacional, como la investigación y desarrollo de tecnologías de punta, la provisión de materias primas estratégicas y alimentos, la industria básica y la ocupación del territorio. Si bien es cierto, el término de defensa nacional nos da idea a una respuesta ante un ataque externo, pero rechazando la noción misma de ataque, muchas veces las actividades de defensa nacional son utilizadas por los países para realizar actos de agresión contra otros países, con la excusa de que los mismos fueron ejecutados para prevenir un ataque exterior planeado con anterioridad. El organismo estatal encargado de la defensa nacional suele denominarse Ministerio o Secretaría de Defensa, que históricamente reemplaza al antiguo Ministerio de Guerra. Las fronteras suelen ser accidentes geográficos con características naturalmente defensivas. Pueden ser montañas, ríos, mares, desiertos o lagos. La naturaleza terrestre, aérea, marítima, fluvial o lacustre de una frontera determina a su vez el tipo de medidas defensivas a adoptar. Pueden utilizarse radares, aviones, fortalezas, embarcaciones u otros objetos. La localización de las bases militares suele estar muy relacionada con la situación de las fronteras. Las Fuerzas Armadas son la base de la defensa nacional. Sin embargo, en muchas ocasiones, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas como factor de poder interno
para enfrentar a la ciudadanía y asumir el gobierno. Por esta razón, en las naciones democráticas se prohíbe legalmente a las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos internos. Las Fuerzas Armadas se organizan clásicamente de acuerdo al medio en el que tienen que actuar. Si es en la tierra, es el ejército; si es en el agua, es la armada; y si es en el aire, es la fuerza aérea. El terrorismo. Desde la primera mitad del siglo XX, algunos estados han comenzado a sostener que el terrorismo debería ser enfrentado con criterios particulares de defensa. En nuestro país surgieron varios movimientos terroristas en los años 80. Es por ello que el Estado había llevado a una intervención militar para combatir este problema contra los grupos del MRTA, Sendero Luminoso, que causaron muertes y guerras internas en el Perú. Por su parte, el narcotráfico ha organizado estructuras internacionales ilegales y armadas que en reiteradas oportunidades han llevado a la intervención militar. Esto ha provocado un amplio debate sobre la convivencia o no de involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión del narcotráfico. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros y compañeras. Que ya mi compañero más antes que ya va explicando el cómo nosotros estamos trabajando en cada video. Ya, como para no hacerte mucha bola, que nosotros dividimos en 4 subtemas nuestro tema en general, para abarcar mejor y cada uno puede indagar un punto tan importante, que ya a mí me tocó organización y dirección política de defensa nacional. O sea, cómo está organizado la defensa nacional. Digamos, está organizado por el presidente, ya el ministro de defensa y también el comandante. Así según ese rango están organizados. Ya, y que también la dirección, o sea, quién los manda, cómo están ordenados, siempre es ahí muy importante hablar ese tema. ¿Quiénes los manda? Siempre en cada guerra, en cada combate tiene que ir el presidente. Siempre tienen que estar juntos con él. Y ya, ahorita tenemos 3 que cubren a la nación. Es es el ejército del Perú. Así está el ejército del Perú, la marina de guerra y las fuerzas armadas. Ya el ejército protege todas las fronteras. A la marina de guerra todo lo que es, como se llama, marina, agua, todo lo que está en el mar, todo ello protege. Ahora las fuerzas armadas protegen todo lo que está lo terrestre. Y ya, tal vez tengo mala información o así que estoy explicándole mal. Me gustaría cuando termine el video y cuando dé nuestra opinión, ustedes puedan participar y que puedan dar una opinión que nos haga entender mejor. Y este es mi punto de vista y justo como les dije, estamos haciendo un video. Justo les voy a dar un video ahorita de que dura aproximadamente 5 minutos con 43 segundos. Me gustaría que lo vieran y lo observaran, cómo está dividido la nación o el Perú en estos momentos, y así lo evaluáramos y ya podíamos participar. Gracias. El Perú avanza y crece, y nuestro principal anhelo es que cada familia peruana que habita a lo largo y ancho de nuestra patria viva segura en un clima de paz y tranquilidad. Y es que una sociedad protegida y segura fortalecerá el desarrollo integral de nuestro país.
Desarrollo y seguridad van de la mano, protegiendo a cada peruano. ¿Qué es seguridad nacional? Es la situación en la cual el Perú y cada uno de sus ciudadanos se encuentran protegidos frente a las amenazas que acechan la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, los intereses nacionales, la paz social y los derechos fundamentales. ¿Quién se encarga de proteger nuestra seguridad nacional? El Estado, a través del Sistema de Defensa Nacional, SIDENA, garantiza la seguridad nacional mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional, con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general. El Sistema de Defensa Nacional está presidido por el Presidente de la República y se compone por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, la Dirección Nacional de Inteligencia, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Sistema de Defensa Nacional tiene como ámbito de aplicación todo el territorio de la República y comprende además de sus componentes a las personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, así como a los extranjeros domiciliados en el país. Por lo tanto, todos estamos comprometidos a participar en la defensa nacional. ¿Sabías que desde el 2012 hay un organismo del Estado que se encarga de asegurar la dinámica del sistema de defensa nacional? Hablamos de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya misión comprende la gestión del sistema de defensa nacional, con énfasis en la articulación de sus componentes y creación de sinergias para los fines de las políticas y la estrategia de seguridad y defensa nacional. ¿Qué otras acciones desarrolla la SEDENA? La seguridad de los estados tiene hoy un enfoque multidimensional. Esto quiere decir que las amenazas no solo son las tradicionalmente conocidas, que comprenden enfrentamientos militares, sino también aquellas que combinan problemáticas políticas, económicas, sociales, medioambientales y seguridad humana. En este contexto, la SEDENA diseña la política, formula la estrategia, conduce el planeamiento estratégico integral que garantiza una respuesta eficaz del Estado en los escenarios donde se desenvuelve el crimen organizado, los ciberataques, el deterioro ambiental, los conflictos sociales y toda aquella circunstancia que atente contra nuestra seguridad nacional. La coordinación permanente con los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales permite la generación de respuestas multisectoriales a problemas multidimensionales, factor clave para garantizar el clima de paz que necesitamos y merecemos como nación. Esta coordinación se efectúa a través de las oficinas de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Qué son las oficinas de Seguridad y Defensa Nacional? Todas las entidades que conforman el Sistema de Defensa Nacional deben contar con una oficina de Seguridad y Defensa Nacional, OSDENA, quienes son las encargadas de planificar y estructurar las acciones que desarrollarán en la implementación de la política, la estrategia y del planeamiento estratégico integral de la seguridad y defensa nacional. La seguridad es un factor clave para que el Perú esté en condiciones de competir en el mundo, siendo por ende la garantía para su desarrollo, la paz social, el Estado constitucional de derecho y la soberanía plena que con ello se obtiene. Todo esto nos permite disponer como ciudadanos de la confianza en las instituciones y de cada vez mejores normas de conducta y convivencia entre las personas, accediendo así a un crecimiento integral y sostenido en la búsqueda del bienestar general. La SEDENA es una entidad de gestión pública moderna y reconocida por su efectividad en la articulación del sistema de defensa nacional
y su importante labor que contribuye a garantizar la seguridad nacional. En este video daremos a conocer las referencias constitucionales de la Constitución Política del Perú de 1993 hasta el 2013. Entre estos años se ha dado una larga vigencia constitucional, que han dado lugar a un nuevo debate. Si bien un sector de análisis político sostiene la necesidad de retornar a la Constitución de 1979, otra da la necesidad de una nueva Carta Magna. Pero lo que realmente se necesita es la consolidación de un contenido material, es decir, un acuerdo entre los factores del Perú. Entre estos encontramos 5 referencias. Una constitución para una república democrática y social. Entre los artículos 3 y 43 de la Constitución peruana establecen que el Estado peruano es una república democrática con autoridades elegidas por sufragio popular, en una contienda pluralista y bajo los principios rectores de un Estado de Derecho. Una constitución reglamentista y codificada. Esto se divide entre 2 bloques. El desarrollo de un bloque de una constitucionalidad que da la experiencia constitucional, que nos enseña que por poco que dure la Carta Magna, se van tejiendo en un forme a ella, en un conjunto de principios, leyes orgánicas, tratados sobre derechos humanos. Y en eso da el Tribunal Constitucional peruano, que viene complementando a través de las sentencias, observando cambios importantes a comparación de las constituciones procedentes. La tendencia reglamentista en las constituciones. Esto se da en la Carta de una Constitución reglamentista, debido al deseo de regular casi todos los aspectos de una vida república. Es una constitución nominal pero también semántica. En esta referencia vemos que contiene normas de procedencia, que sí se cumple, pero por ejemplo en el artículo que establece que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva. Las fuerzas normativas. Para explicar las fuerzas normativas de la Constitución peruana, debemos comenzar a darnos un pensamiento de un conocedor, Hans Kelsen, que se pregunta ¿cuál es la condición bajo la cual es posible interpretar el significado subjetivo del acto de reforzadores de las primeras constitucionales de los aspectos realizados? Pues presuponemos que los hombres se comporten según lo establecido históricamente como una llamada norma fundamental. Es la razón por la cual es validada todas las constituciones y a consecuente las normas que se dean durante ello. La supremacía constitucional. Esto se basa entre 2 artículos, el 51 y el 38. La primera de ellos expresa la primicia de la Constitución frente a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. En cambio, la segunda da un cambio hacia la alusión de un posible conflicto de la Constitución frente al contenido de una norma e interior jerárquico en un caso contexto. Buenos días, profesora y compañeros. En este video daremos a conocer sobre la Constitución Política del Perú de 1993 hasta el año 2014. La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. Consecuentemente, fue aprobada mediante referéndum de 1993, aunque el resultado ha sido discutido por algunos sectores. Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos. Se desprenden todas las leyes de la República. El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori, quien había sido elegido en 1990
bajo la entonces vigente Constitución de 1979, anunció en un mensaje a la nación el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma institucional del país con la necesaria reforma constitucional. La quiebre del orden constitucional, llamado autogolpe, en el plano interno fue tolerado por la población. La comunidad internacional, en cambio, mostró un rechazo. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos deploraron el autogolpe peruano e instaron al presidente Fujimori a buscar una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Miller intentó justificar el autogolpe. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, en el cual se compromete a restablecer los derechos constitucionales. El 31 de agosto de 1993, el Congreso Constitucional Democrático sometió al voto popular la aprobación de una nueva Carta Política. La fecha fue el 31 de octubre del mismo año, donde los ciudadanos deberían optar por el sí o por el no. Aprobado así la Constitución, Fujimori procedió a la promulgación el 29 de diciembre de 1993, entrando en vigencia el 1 de enero de 1994. El contenido consta de 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenadas en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. Principales innovaciones. No varió mucho de la Constitución de 1979, solo el referéndum, la pena de muerte, creación de la Defensoría del Pueblo, establecimiento del rol subsidiario del Estado de la economía. Las reformas constitucionales se dieron en los años 1995, 2000, 2002, 2004, 2005, 2009 y 2015.